Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 15, del 1 al 7. La respuesta amable aplaca la ira, la palabra hiriente enciende la cólera. La lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde necedad. En todo lugar los ojos de Jehová observan a malos y buenos. Lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón. El tonto desprecia la corrección paterna, y el sensato acepta las advertencias. En la casa del justo abunda la riqueza, las rentas del malvado son inestables. Los sabios labios aventan saber, no es así el corazón de los necios. Bienvenidos al episodio 490, día 29, y vamos a escuchar la segunda parte del trabajo de Verónica Grünskitschel, Conciencia del tiempo y experiencias temporales, un estudio acerca de los límites explicativos y las lecciones de la fenomenología interna del tiempo en Edmund Husserl. Les dejo con el audio, nos vemos el día de mañana. La segunda razón aborda un tema crucial en el marco de la crítica husserliana del tiempo. Con la publicación de los manuscritos de Bernau y los manuscritos del grupo C15, surgió la necesidad de evaluar cuál es la relación entre los tres grupos de textos de Husserl sobre el tiempo. Por una parte, desde un punto de vista temático, las divergencias que aparecen a simple vista, como las señaladas por Micali, convergen con cuestiones que son tratadas en los tres periodos, como por ejemplo, el problema de la constitución de la instancia de fundación última. Por otra parte, los tres grupos de textos pueden también distinguirse formalmente. La diferencia entre un texto preparado para su publicación, aun con las dificultades de edición de las lecciones, y un manuscrito es muy relevante a la hora de establecer una jerarquía entre teorías desarrolladas en uno y otro contexto. Se habla del carácter experimental de los manuscritos de Bernau, y la expresión me parece ajustada a 16. Husserl está haciendo los primeros avances en el estudio de una fenomenología genética, y eso, a mi entender, se evidencia en la complejidad de sus escritos. En la época de Bernau no es aún explícita la noción de síntesis pasiva, ni junto con esta la distinción entre una síntesis temporal y una síntesis de asociación. De algún modo, el esquema que allí plantea parece superponer ambos niveles de síntesis, atribuyendo a la síntesis temporal notas propias de la asociación. Por ejemplo, la definición de la protopresencia como una articulación entre el operar retencional y el protensional puede pensarse como una manera de establecer cómo opera la experiencia pasada en la experiencia total de un sujeto. Esta explicación será reconfigurada en los análisis sobre las síntesis pasivas, donde, a partir de la reducción al presente viviente, la relación con el pasado será pensada en términos de coimplicación. En cada acto está implicada la conciencia como un todo, entendiendo por este todo lo retenido y protensionado por un sujeto. Según lo dicho, creo que sostener la disolución del presente en la teoría del tiempo husserliana, más allá de la marcada incompatibilidad con los estudios de las lecciones, nos enfrenta al problema de articular Bernau con los textos posteriores, especialmente con los análisis. No hay que olvidar que Husserl continúa empleando allí el vocabulario de los primeros estudios y explica el operar de la génesis a partir de la interacción entre síntesis temporal y asociación. De aquí que los conceptos novedosos que ayudan a comprender los fenómenos que quedaron por fuera de las lecciones no sean puramente temporales. Me refiero a las nociones de afección, fuerza afectante y evocación, a las que nos dedicaremos más adelante. 2. Recuerdos falsos. Rememoración y creencia. Un plateo afín a nuestra propuesta es abordado por Laney Rodemeyer en su artículo A Return to Retention and Recollection 17. En él, la autora parte de una constatación empírica. En oportunidades creí que estaba recordando cuando, en efecto, no lo estaba haciendo. Sobre la base de este hecho se pregunta por la posibilidad de que un acto sea incorrecto, esto es,
si los actos noéticos son por definición apodícticos, ¿cómo es posible que haya rememoraciones erróneas 18? Rodemeyer afirma que, si bien Husserl reconoce este problema en varios textos, las soluciones que propone no son concluyentes 19. Ni la creencia que tenemos en el origen perceptual de la rememoración, ni la autodonación de una experiencia como rememoración, nos dan certeza respecto a la legitimidad del recuerdo. Por ende, la cuestión de los recuerdos falsos sigue abierta. Frente a esto, la estrategia de la autora consiste en establecer más profundamente cuál es la relación entre la estructura interna de la conciencia temporal, fundamento último de la experiencia del tiempo, y los contenidos por ella intencionados. Realiza así una exhaustiva investigación de la noción de creencia, belief, en distintas obras de Husserl, buscando establecer las condiciones de posibilidad del error en la rememoración. Su estudio muestra una complejización del concepto a lo largo de la historia del pensamiento husserliano. Para comenzar, toma la definición de ideas ion, donde creencia es una modalidad dóxica, asociada con todo tipo de experiencias relativas a la percepción, que se corresponde, desde un punto de vista noemático, con el ser de los objetos. Así, mientras que del lado noético, tenemos modalidades de creencia como la certeza o la duda, del lado noemático nos encontramos con caracteres de ser que ponen al objeto como efectivo o dudoso. El lado noético, señala Rodemeyer, es pasible de ser modificado a voluntad, o sea, puedo tener algo como cierto en un momento y luego como dudoso en el siguiente. Sin embargo, esto no explica qué es lo que motiva las modificaciones 20. ¿Cómo es posible que sea motivada una rememoración cuando no tengo una experiencia perceptiva ligada a ella? En las lecciones, la rememoración aparece relacionada con la creencia, y particularmente se le asocia con una creencia ligada al objeto perceptual. La rememoración pone al objeto como existente 21. Con todo, tampoco se explica aquí qué es aquello que motiva esa creencia. La intención de la autora será entonces buscar dicha motivación. Su hipótesis será que ésta puede ser encontrada en relación con los contenidos intencionados 22. Esto es, dado que el análisis estructural de los actos no responde la pregunta por la motivación de la creencia, se plantea que la motivación podría estar del lado de los contenidos. Lo que se busca es qué es aquello que hace que creamos que un contenido tal es actual o efectivo, independientemente de si lo es o no de hecho. Ahora bien, para un estudio de las motivaciones de los actos, hay que situarse en el contexto de la fenomenología genética. Mientras que la fenomenología estática parte del objeto hacia sus condiciones de posibilidad en la inmanencia de la conciencia, el camino genético indaga cómo esas condiciones son el producto de un desarrollo trascendental. Es por esto que si se intenta dar con la creencia en tanto motivación de un acto, se está preguntando por la génesis de ese acto. Con este objetivo, investiga Rodemeyer los textos relativos a la fantasía, WA3, y los análisis sobre las síntesis pasivas, WA. En ambas obras se encuentra una noción tripartita de creencia. Además de la caracterización noética, con su correspondiente correlato noemático, como habíamos visto en Ideas WA, surge aquí un tercer elemento. Mientras que en WA-3 se habla de un nexo de actualidad 23, en los análisis se remite a un horizonte creencia 24. Junto con la creencia como conciencia no modificada, lado noético de la creencia, y con un objeto cuya actualidad se da, lado noem la creencia, en los estudios sobre la fantasía, Husserl habla de un nexo de actualidad. La idea es que un objeto se presenta como real solo si se da en el contexto de un sistema, el cual él mismo como un todo se da como real. Las relaciones que se establecen dentro de este sistema son las que motivan la donación de la actualidad de un objeto y, por tanto, el darse de un objeto como efectivo 25. Esta noción de nexo de actualidad está asociada a la de horizonte de creencia. El horizonte de creencia tiene la característica de no poder reducirse ni al lado noético, ni al noemático de la conciencia. Es un entorno que subyace a la creencia. Lo interesante de esta caracterización es su vínculo directo con el tema de la rememoración. El reino entero del recuerdo está fundado, entonces, en este modo de creencia 26. Por una parte, toda la experiencia pasada conserva el modo de actualidad que se dio en la percepción. Esto es, si un objeto fue percibido como dudoso, lo recuerdo como dudoso.
Por otra parte, la conciencia de pasado mantiene entre sí unos lazos, originados también en la experiencia perceptiva, que permiten determinar si un recuerdo es verdadero o no. Es esta interrelación de lo pasado lo que motiva la creencia de la rememoración 27. En este sentido, la creencia no reside simplemente en cómo un recuerdo aparece en sí mismo, sino también en cómo aparece en el contexto de otros recuerdos. En última instancia, lo que haría un recuerdo creíble sería la integración necesaria entre la conciencia y sus experiencias 28. Se habla de una armonía de la experiencia, según la cual los distintos fenómenos no son entre sí disruptivos. De hecho, las alteraciones de la armonía son las que llevan a reconsiderar la legitimidad de un recuerdo 29. Si lo recordado no logra encajar completamente en el marco de nuestra experiencia total, entonces nos replanteamos si no estaremos inventando aquello que creemos recordar. Realizamos una evaluación de nuestro recuerdo, buscando indagar si se articula correctamente con otras experiencias que tenemos como efectivas. Si lo hace, seguimos creyendo en ese recuerdo. Si no, decimos que tuvimos un recuerdo falso. Son las retenciones lejanas las que nos brindan pasivamente el marco total de nuestra experiencia de pasado. Nos permiten tanto recordar legítimamente como relacionarnos con nuestro entorno de una manera más eficaz. En este último sentido, se refiere la autora a recuerdos generales, General Memories, 30, para caracterizar a la retención en su función de posibilitar la existencia de habitualidades y tipos empíricos. En definitiva, mientras que por una parte las retenciones sostienen todo nuestro sistema de pasado, son por otra la base en el presente de un vivir con creencia o no creencia. Según esto, duda Rodemeyer de la validez de las metáforas de la oscuridad, el sueño o la muerte para comprender nuestra relación con el pasado. Mientras que Husserl argumenta que los horizontes externos y los niveles de recuerdo son oscuros, están dormidos o incluso muertos, parece que estas áreas están mucho más vivas y sostienen horizontes esenciales y contextos de toda situación presente, aun si no en el presente, conscientes de esta actividad. 31. 2.2. La relación tiempo-asociación. Si bien ya señalamos que el trabajo de Rodemeyer estaba relacionado con el tema que buscamos estudiar aquí, no explicitamos aún en qué consiste esa relación. En primer lugar, la autora parte de un problema semejante, al menos formalmente, del que partimos nosotros. Una situación de hecho, el recuerdo falso, no puede ser explicada en primera instancia según el esquema de la temporalidad husserliana. Lo mismo ocurre con nuestro problema de la incompatibilidad entre la homogeneidad de la modificación retencional y la relación discontinua que establece cada sujeto con su pasado. En segundo lugar, y a diferencia de la lectura de Micali, que planteaba un operar diferenciado de la conciencia absoluta según distintos tipos de experiencias, no se busca aquí modificar la estructura planteada en las lecciones, sino complementar dicha estructura con otro tipo de análisis, específicamente con estudios relativos al contenido. A través de la noción de creencia y de su complejización en los conceptos de nexo de actualidad y horizonte de creencia, se muestra cómo operaciones pasivas que sintetizan contenidos se encuentran presentes en toda nuestra experiencia. Si bien no hay en el texto de Rodemeyer, y esto podría ser considerado una falencia, ni una explicitación, ni una explicación del operar conjunto de las síntesis temporales y la síntesis de asociación, se asume de todos modos la necesidad de una relación entre ambos factores para poder dar cuenta del fenómeno del recuerdo falso. En este sentido, también su trabajo se acerca a nuestra investigación. Como ya adelantamos, nuestra manera de encarar el problema propuesto consistirá en una complementación entre los dos tipos de síntesis recién mencionados. Por último, algo que nos parece interesante destacar es la meramente esbozada crítica a las metáforas de la oscuridad, del sueño y de la muerte. Si bien no hace al objetivo de este trabajo un desarrollo profundo de estas metáforas, nos parece que el señalamiento hecho por Rodemeyer merece al menos ser pensado, es decir, la magnitud de la implicancia que tiene la experiencia retenida en la vida presente es difícil de comprender si concebimos el pasado solo como un ámbito de pérdida de vivacidad, sentido que tienen las metáforas referidas. Así, la imagen con la que lo representemos debería dar cuenta de toda su potencia productiva en el presente. Más allá de esto,
el señalamiento se vuelve obligado, toda vez que el autor que trataremos en el apartado siguiente se dedica explícitamente al desarrollo de esas metáforas. 3. El sueño sin sueños. ¿Es posible una fenomenología del sueño? ¿Cómo se estudia un fenómeno que parece implicar la total falta de conciencia subjetiva? Si bien en la obra husserliana publicada no se trata explícitamente este tema, Nicholas de Warren propone reconstruirlo a través de dos caminos. El primero, en el que recoge y analiza el empleo metafórico de las nociones de sueño y vigilia en el contexto de la explicación de la conciencia retencional, y el segundo, a través de una referencia al sueño en el manuscrito D14. La tesis de Warren es que la comprensión del sueño como metáfora sirve para dar cuenta del fenómeno del sueño. Esto es, en esa interpretación de la conciencia en términos de sueño y vigilia, encontraremos la llave que nos permitirá dar con la posibilidad de una fenomenología del sueño. Es importante destacar que el fenómeno que se buscará establecer es aquel del sueño sin sueños, Traumlose Schlaf, el sueño como una noche oscura. 3.1. La metáfora del sueño. La utilización del sueño como metáfora aparece ligada a los estudios husserlianos sobre la conciencia temporal. Las lecciones se centran en el fenómeno de la aprehensión de un objeto temporal, una melodía, que es explicado a partir del operar de la estructura triple de la conciencia, retención, protoimpresión, protensión. Sin embargo, la investigación va más allá de este tema y considera, en pasos sucesivos, la temporalidad propia de los actos, el carácter de la conciencia como tal, y la doble intencionalidad de la retención. La figura del sueño aparece en relación a este último punto. La retención apunta en dos direcciones. Por una parte, se dirige hacia lo otro de la conciencia, intencionalidad transversal, hacia los contenidos por ella intencionados, y por otra, se intenciona a sí misma, intencionalidad longitudinal. Esta doble intencionalidad de la retención permite que toda la historia del sujeto esté presente en cada presentación originaria, protoimpresión. Según esto, de Warren afirma que la función esencial de la conciencia retencional consiste en transformar la donación originaria de la presencia en una ausencia, también originaria, implicada a su vez en el presente. La idea es que cada experiencia que fue presente es mantenida por la conciencia de modo retencional y en su no presencia actúa sobre lo que se da en el presente. Esta característica de la no presencia o ausencia de la retención es explicada en términos de una despresentificación de lo protoimpresionado, la pérdida de su presencia y su respectiva modificación en retención. Cada protoimpresión se modifica en retención y este proceso se da continuamente, de modo que retenciones nuevas se integran todo el tiempo al conjunto de retenciones pasadas. Todo el conjunto retencional se desplaza hacia el pasado, quedando las retenciones más antiguas más lejos de la hora actual. Este proceso de despresentificación, este alejamiento de las retenciones respecto de la hora, es descrito por Husserl como un hundirse, pero también como un quedarse dormido.